Hola, te saludo nuevamente y deseo que el Señor sea bendiciendo grandemente tu vida en este nuevo día que el Señor nos da para estudiar su palabra bendita, la Biblia. Te invito a abrir tu Biblia en el libro de los Hebreos, capítulo 13, y en el versículo 15. Hebreos capítulo 13, versículo 15, en donde la palabra de Dios nos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Oremos, por favor. Gracias, Padre, te damos por tu amor, tu misericordia, por tu palabra bendita e inspirada que tú nos has dejado en nuestras manos, en nuestro idioma, a nuestro alcance. Te ruego, Padre, en este momento que tú seas bendiciendo a cada uno de mis amigos y hermanos que se han unido a ver este mensaje. Te pido que tú me uses para tu honra y tu gloria, y que la vida de cada uno de ellos, Padre, de mis hermanos, pueda ser bendecida desde lo alto. En el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. En este día quiero, mi amigo y hermano, compartirte el tema sacrificio y alabanza. La verdad que cuando la Escritura nos dice así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, fruto del labio que confiesan su nombre. Me llamó poderosamente la atención de este versículo estas dos palabras: la palabra sacrificio y la palabra alabanza. La verdad es que al pensar en la palabra sacrificio, me he dado cuenta que hoy hay mucha falta de convicción en nuestras vidas como creyentes. La vida cristiana hoy no se ve abiertamente en los creyentes. La convicción ha desaparecido de los creyentes. Llevamos como 9 meses con este tema del COVID, y muchos creyentes en su fe vemos que han menguado. Ya no hay la misma motivación, ya no hay el mismo ánimo, ya no está el deseo de poder leer la Biblia, de juntarse con otros creyentes, de comentar la Escritura, la palabra de Dios. Cada día que pasa, menos creyentes consagrados vemos. Nadie hoy está dispuesto a sacrificar algo por el Señor Jesucristo. Al contrario, estamos viviendo en un mundo de comodidad, en que hoy día se les ha estado llevando la iglesia a la casa de los creyentes, y sin embargo muchos de ellos hoy no se están comunicando, no se están conectando, no están anhelando de pasar tiempo con los hermanos. Y por otro lado, vemos que estos últimos años, la alabanza que se canta en los templos hoy no está basada en la Escritura, en la palabra de Dios. Mucha de la alabanza en el día de hoy no está basada en lo que dice la Biblia. Al contrario, todo está basado en los sentimientos y emociones de los individuos. Y para ello se usan muchas frases repetitivas, que se va repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. No está basada la alabanza en la palabra inspirada de Dios como antes. Así que quiero compartirte a través de la Escritura la convicción
que hubo en los hombres que salen mencionados en las Escrituras. Primero vamos a ver sacrificio, la palabra sacrificio. Y para ello veremos algunos ejemplos, como en Moisés. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, el libro a los Hebreos, capítulo 11, observemos aquí lo que el apóstol nos comparte acerca de la persona de Moisés. Hebreos 11, en el versículo 24. Observa, Hebreos capítulo 11, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aquí vemos a un hombre a quien Dios le usara. Antes de que Dios hablara con Moisés, fíjate que Dios nos revela aquí abiertamente que antes que él hablara con Moisés, Moisés había tomado una decisión en su vida. Y dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Qué interesante. El primer paso en la vida de este hombre. Eso se llama convicción. Él tomó una decisión genuina en su vida. Luego, dice el versículo 25, observa las palabras. Escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Él escogió ser maltratado por el pueblo de Dios. Él salió de Egipto, tomó una decisión y escogió ser maltratado. ¿Cuántas veces nosotros, tú y yo, hemos sido maltratados por la causa de Cristo? ¿Qué hemos sufrido nosotros por Cristo? ¿Cuánto dolor, cuántas lágrimas, cuánta sangre hemos derramado en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Has sufrido tú por Cristo? ¿Qué te ha costado el seguir a Cristo en tu vida? Moisés es aquí, en el libro de los Hebreos, un tremendo ejemplo a nuestras vidas. ¡Qué impresionante! Un hombre que tomó una decisión. Ahora quiero mostrarte otro ejemplo. Y eso son los apóstoles. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5, por favor. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, aquí vemos algo muy interesante. Dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5, quiero compartirte del versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de
azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozoso de haber sido tenido por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Qué impresionante lo que vemos aquí. En primer lugar, notamos que dice que les azotaron. Y llamándolos a los apóstoles, después de azotarles, les azotaron. ¿Has tú recibido alguna vez tan solo un azote de aquellos de los que recibió Cristo? ¿De los que recibieron los apóstoles? ¿Tan solo uno? Pero no solamente eso, sino que fíjate que dice el mismo versículo 40, después de azotarles, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Generalmente los azotes en la cultura hebrea, un azote, cuando dice le azotaron, corresponde a 39 latigazos. Eso era un azote, 39. Porque el apóstol Pablo nos enseña que él recibió 3 veces azotes, 40 menos 1. O sea, 39 veces. 39 azotes es un azote. Y le azotaron y luego le amenazan. Y le dicen y les prohíben hablar de Cristo. Hoy día nadie nos prohíbe. Es cierto, no cerraron las puertas de los templos, no podemos con libertad congregarnos como lo hacíamos antes. De ir al templo y cantar, orar y hacer tanta cosa. Hoy no se nos ha prohibido todavía predicar. Podemos usar el teléfono, la internet y todo lo que tiene que ver con aquello para poder predicar la palabra de Dios. Sin embargo, estos hombres fueron azotados y amenazados y les prohibieron predicar de la persona de Jesucristo. 41. Observa. Y ellos salieron de la presencia del concilio. Ahora tenemos que entender que el concilio estaba compuesto por hebreos. Fariseos, saduceos, ancianos, sacerdotes, ¿verdad? Escribas. Salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Qué interesante, qué impresionante. Ellos, en lugar de salir amargado, frustrado, quejándose, criticando al Señor, esto no es para mí. No prediquemos más, que si esta es predicar el Evangelio, mejor me voy para mi casa y disfrutar de mi vida. Pero aquí vemos que ellos se alegraron. Ellos se gozaron de haber sufrido por Cristo porque ellos a lo lejos observaban y sentían cada latigazo que le dieron al Señor Jesucristo. Los apóstoles fueron testigos de todo el juicio que hicieron contra de Cristo. Toda la maldad, toda la tortura que le hicieron a Cristo, ellos lo vieron y lo oyeron. Absolutamente todo. Y salen contentos. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Quién lo puede entender? ¿Tú tendrías la actitud de los apóstoles? ¿Y sentirte digno por sufrir por la causa de Cristo? Vamos al 41 nuevamente. Y ellos, los apóstoles, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber tenido
haber sido tenido por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Del nombre. Fíjate, la palabra nombre aquí. Nombre. La palabra nombre aquí, por lo menos en mi Biblia, está con mayúscula. Porque no se refiere a cualquier nombre, sino a el nombre. Por causa del único nombre. Ya que estamos allí en los Hechos de los Apóstoles, te invito a ir al capítulo 3. Hechos capítulo 3, en el versículo 16. Y subraya la palabra nombre aquí en capítulo 5 y versículo 41. Subraya la palabra nombre. En Hechos capítulo 3, en el versículo 16, observa, por favor. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha sido dada a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Aquí Pedro y Juan están testificando acerca del nombre que sanó a este individuo a las afueras del templo. Capítulo 4 de los Hechos, en el versículo 7. Observa. Y poniéndoles en medio, le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Quién les mandó hacer esto? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué poder? ¿Quién les mandó? ¿En el nombre de quién vinieron ustedes a hacer esto? Es lo que están preguntándole. Qué interesante la pregunta que le hacen aquí a los apóstoles. Capítulo 4 de los Hechos, versículo 10. Responde el apóstol Pedro, dice el versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, por Jesucristo, este hombre está en vuestra presencia sano. Aquí Pedro, con toda la autoridad y en el poder del Espíritu Santo, le responde a los judíos en el nombre de quién él hizo, junto a Juan, este milagro en este hombre paralítico. Aquí había una gran cantidad de hebreos. Toda la escena y los individuos que están aquí reunidos son todos hebreos. Y Pedro les habla con claridad. Y le dice el versículo 10, sea notorio a todos vosotros, sea notorio. Noten por favor, todos ustedes, todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y en quien vosotros, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Qué impresionante. Pedro le responde con claridad y con toda autoridad, enseñándole a ellos en qué nombre Pedro está haciendo las cosas. Ya que estamos en el capítulo 4, observemos el versículo extraordinario de este mismo capítulo, en el 12, versículo 12, 4:12. Dice, y en ningún otro hay salvación. Voy a leer mejor del 10, por causa de contexto. 4:10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y en quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores.
es reprobada por ustedes. Ustedes los hebreos han reprobado a Cristo como piedra viva, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro individuo, solo en Jesucristo de Nazaret, como dice el versículo 10. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Fíjate, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay un solo nombre bajo el cielo que puede salvar al hombre. Y eso se llama Jesucristo. Y no hay más. No hay más. Qué interesante. 18, 4:18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Vuelven a amenazarle a los apóstoles. Pero los apóstoles, recordemos, habían sido llamados y enviados por el Señor Jesucristo mismo a predicar el Evangelio y discipular a toda la humanidad. Ellos siguieron predicando la palabra de Dios a toda la gente. Qué interesante lo que vemos aquí. En Hechos capítulo 5, en el versículo 42. Hechos 5, 42. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Qué interesante. Hoy hemos llegado a un punto en el mundo en donde se va a prohibir abiertamente hablarle a la gente de Cristo. Ya nunca volveremos a tener la libertad de estar predicando en las calles, de hacer evangelismo con pintura o hacer cualquier cosa, repartir tratados, testificando, nada de eso. Todo lo que el mundo está haciendo está apuntando en contra de este bendito libro que Dios nos ha dejado a nosotros. Esa es la razón por la cual nosotros debemos de tener un buen conocimiento de lo que dice la Biblia, porque va a llegar el día en que la Biblia va a ser perseguida, en que la iglesia va a ser perseguida, en que el cristiano va a ser perseguido. ¿Cuánto has sufrido tú por Cristo? Hoy la gente no está motivada en invertir. De hecho, mucha gente dejó de congregarse. Mucha gente dejó de conectarse. La gran mayoría, casi todas las iglesias comenzaron a ver el modo cómo compartir la predicación de la palabra de Dios y alimentar a los cristianos con la Biblia. Pero muchos creyentes ya no tienen interés. Nosotros, debido a este tema, junto, gracias al Señor, a un equipo de nuestra iglesia, empezamos a grabar los cursos de nuestro instituto y a ponerlo en internet para todos aquellos que deseen estudiar la palabra de Dios. Nadie podrá entonces criticar a la iglesia o a mí de que la iglesia no tiene nada para ofrecer. Al contrario, porque tenemos una cantidad de maestras de la escuela dominical que han hecho un trabajo espectacular para con los niños. Tenemos líderes de jóvenes menores, de jóvenes mayores que han trabajado de una forma maravillosa. Un equipo de mujeres que trabaja con las damas y han tenido reuniones hermosas e interesantes. Tenemos un equipo de los matrimonios jóvenes, de los matrimonios que están trabajando y que se estuvo enseñando durante todos estos
8, casi 9 meses, todos los sábados, compartiendo la enseñanza de la palabra de Dios. Tenemos un equipo de maestros de la escuela dominical de las clases mayores que cada domingo está compartiendo la palabra de Dios, al igual que yo, cada domingo. Entonces nuestra iglesia ha sido una iglesia que se ha mantenido viva. Es cierto que no nos hemos podido juntar como quisiéramos, tan solo una vez, en forma presencial. Pero sí, la iglesia ha tenido una puerta abierta, no del templo, pero a través del internet, para que el creyente busque en qué área, porque la iglesia, gracias al Señor, ha cubierto todas las áreas que teníamos antes abiertas, presenciales. Las tenemos ahora a través de la internet. Y este domingo, a las 5 de la tarde, tendremos una reunión especial, también por internet, para que cada edad, cada individuo, cada persona que compone esta iglesia pueda disfrutar de una reunión maravillosa que vamos a tener para todas las edades. Y te invito a poder verlo. Eso es a las 5 de la tarde, hoy domingo. ¿Cuánto has sufrido tú por Jesucristo? Muchos creyentes se alegraron de que ahora no tienen que levantarse temprano el día domingo. Porque para muchos de ellos, el día domingo es el único día en que puedo dormir hasta más tarde. Es el único domingo, el único día de la semana que puedo descansar, que puedo salir con mi familia. Y otros cuantos más están contentos, porque ahora no tienen una razón para poder ofrendar ni diezmar. Lastimosamente, esta situación ha afectado a todas las iglesias, porque muchos creyentes dejaron aún de ofrendar y de diezmar. Nadie quiere hoy sacrificar nada por el Señor Jesucristo. Yo he pensado, ¿qué sería de mi vida si hoy tuviésemos que vivir en la época, con la condición de la época en que vivieron los apóstoles, en la misma época? ¿Qué pasaría con la iglesia de Jesucristo? Unos pocos se avivarían en Cristo, en el Espíritu Santo de Dios, y otra gran cantidad de creyentes huirían para vivir una mejor vida sin ningún sacrificio. Sacrificio, estamos hablando hoy. Ahora quiero compartirle a parte, muy pequeña parte de la vida de Pablo, que encontramos aquí en la escritura de la palabra de Dios. El sacrificio en la vida de Pablo. Este fue un hombre extraordinario que estaremos estudiando en nuestro instituto bíblico en este año. Él padeció aflicciones por Cristo. Qué interesante. En el libro de segunda carta que Pablo escribió a Timoteo, en el capítulo 1, veamos lo que Pablo le aconseja. Recordemos que Pablo había ganado a Timoteo para Jesucristo en su predicación. Le discipuló, lo preparó, lo adiestró, ¿verdad? Y lo envió como pastor a la iglesia de Éfeso. Y ahora le escribe esta carta para siempre estar animando a este joven predicador. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, quiero compartirte desde el versículo 8. Observa, por favor, qué es lo que dice la escritura, la palabra de Dios aquí. Por tanto, le dice Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo,
sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Fíjate que Pablo aquí, al escribirle a Timoteo, le dice, no tengas vergüenza de mí, que estoy preso, de las marcas que llevo en mi cuerpo, de las cadenas que tengo en mi cuerpo. Qué interesante. Y luego le dice, participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Muchas veces vamos a ser criticados. En mi vida, muchas veces yo he sido criticado. Muchas veces gente ha tratado de desarmarme y decirme muchas cosas. Pero yo siempre he estado tranquilo y confiado en el Señor. Porque yo sé lo que yo digo, cómo lo digo y lo que yo hago y cómo lo hago. Y eso me ha mantenido fiel al Señor. Y aquí Pablo aconseja a este joven predicador. En versículo 9 dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces Pablo está afirmando aquí a Timoteo, animándolo a continuar. Y todo lo que va a pasar, Timoteo, fue escrito desde la antigüedad. Así que pon tus ojos fieles en la persona de Jesucristo y continúa y sigue adelante. Versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Qué interesante que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, enseña y motiva a Timoteo a entender que la persona que ha confiado en Cristo tiene una vida inmortal. Va a morir, sí, físicamente, pero espiritualmente la vida en Cristo continúa. Inmortalidad por el Evangelio. Y Cristo es el Evangelio. Versículo 11. Observemos. Del Evangelio de Jesucristo, está diciendo Pablo, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Qué interesante. Esto es una cosa que debemos entender con mucha claridad. Dios había llamado a los apóstoles, a los 12, para predicar la palabra de Dios a los judíos. Y ellos fueron enviados a, dice la Biblia, a la casa de Israel. Cada judío fue llamado a predicar a la casa de Israel, a los hebreos. Pablo tuvo un llamamiento especial de parte del Señor, tal y cual, porque hay un paralelismo entre Jeremías en el Antiguo Testamento y Pablo en el Nuevo. Jeremías tiene un paralelo muy semejante con Pablo. Jeremías fue el profeta en el Antiguo Testamento a los gentiles, como Pablo. Y Jeremías, al igual que Pablo, llevó el ministerio en soltería. Hay muchas cosas muy interesantes que tú debes de estudiar. Y aquí dice que él fue un apóstol y maestro a los gentiles. 12. Por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo había puesto toda su confianza, toda su esperanza en Cristo. Y listo.
Nosotros debemos de aprender a confiar y a depender completamente de Cristo. Esto que Pablo está diciendo aquí y la actitud que él nos demuestra a través del pasaje que estamos viendo se llama convicción. Hoy día nosotros hablamos mucho, decimos mucho y hablamos bonito, pero lastimosamente nuestra vida muchas veces no acompaña, no va de acuerdo a lo que decimos. Veamos cómo Pablo continúa animando a este joven llamado Timoteo. En el capítulo 2, veamos el versículo 1. Tú pues, hijo mío. Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, porque Pablo lo ganó para Cristo, Pablo lo discipuló, Pablo lo preparó para el ministerio. Entonces para Pablo Timoteo era un hijo espiritual. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, no en tu poder. Es el problema que muchas veces nosotros tenemos, que nos esforzamos en nosotros mismos, sin tomarnos de la mano del Señor y de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es algo que viene de arriba, que viene de Dios, que no es nuestra, como dice Pablo en Efesios 2, 8, 9. En la gracia que es en Cristo Jesús, no en mí, no en David Rubinot, sino en la gracia en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cuando tengas que sufrir, aguanta. Y sobrepasa todo en Cristo. No te pongas a llorar, no te pongas a lamentar, no te estés quejando. Da la gloria de Dios y siéntete gozoso como los apóstoles. Es lo que Pablo le está animando a este joven predicador. Versículo 8. Acuérdate. Fíjate, Pablo continúa escribiéndole. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Jesucristo no es un cualquiera. Viene del linaje de David. Resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Al evangelio que yo predico, al cual fui llamado a predicar. En el cual sufro, en el Evangelio de Jesucristo, sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Pablo le recalca a Timoteo. Mira, yo estoy preso, yo estoy encadenado, yo tengo guardias a mi lado, yo tengo cepo en los pies, cadenas en mis muñecas. Pero la palabra de Dios, lo que Dios me está dictando, no está presa. Como yo he dicho varias veces, esta misma frase. Nos cerraron también los templos, pero la iglesia no está muerta, está viva hasta que Cristo venga a buscarla. La palabra de Dios no está presa. Por tanto, agrega Pablo aquí, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo sufrió en su propio cuerpo, aún por ti y por mí, para dejarnos este bendito libro. ¿Qué hubiese sido de nuestra vida si Pablo no hubiese tenido esta convicción con la cual está escribiendo? La respuesta es simple. Tú y yo no nos conoceríamos. No seríamos hijos de Dios. No tendríamos esperanza ninguna de poder entrar al cielo. Pero Dios usó y llamó a este bendito hombre con un evangelio sano
y santo para ser una bendición para ti, una bendición para mí y para todo aquel que quiera creer en el Señor Jesucristo en donde quiera que esté en el mundo. Versículo 11. Palabra fiel es esta. Observa. Si somos muertos con Él, si morimos con Cristo, es lo que Pablo está diciendo, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¡Qué impresionante! La esperanza tan impresionante que el apóstol Pablo nos comparte a nosotros. Y siendo que estamos hablando de Pablo, quiero compartirte un versículo que él lo escribiera inspirado por Dios. Se encuentra en el libro de Filipenses, en el capítulo 1. Filipenses 1. Muy interesante este versículo, pero que como que no apareciera en la Biblia en el día de hoy. Filipenses capítulo 1, en el versículo 29, un versículo que parece que está borrado. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Pablo aquí está diciendo que el creyente del Nuevo Testamento, el creyente gentil, no solo debe estar dispuesto a creer en Cristo para escapar del lago de fuego del infierno, sino también debe estar dispuesto a padecer por Jesucristo. Padecer por Él, por Cristo. ¿Estás tú padeciendo? ¿En qué forma tú padeces en Cristo? ¿Qué has hecho por Cristo? ¿Qué sacrificio estás haciendo por el Señor Jesucristo? Hace muchos años atrás, un ex pastor me dijo, yo nunca hubiese aguantado tanto como tú has aguantado, me dijo a mí. Y es cierto, porque ya no sé cuántos años habrán pasado de que él abandonó el ministerio y su familia. Nosotros, hermanos, debemos poner los ojos en Cristo. Muchas veces estamos más preocupados por las cosas materiales, por lo que tenemos, que por lo que somos en Cristo. Todo lo que tenemos, por todo lo que nosotros nos hemos sacrificado para tener en este mundo, como dice la Biblia, todo va a quedar aquí para los abominables de la tierra. Cuando partamos de este mundo, nada nos vamos a llevar. Absolutamente nada nos vamos a llevar. Ni siquiera la ropa que tengamos puesta. Qué impresionante. Romanos, capítulo 8 y el versículo 17. Nadie quiere sufrir por Cristo en el día de hoy. Pablo, el apóstol, escribiendo a los creyentes en Roma, le dice, y si somos hijos, también herederos. También si somos hijos, tenemos una herencia. Herederos de Dios. Y coherederos con Cristo. Para decir que Cristo
como el hijo mayor y principal y único de Dios, como dice la Escritura, comparte su herencia con nosotros, herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero la verdad es que a nosotros los creyentes nos gusta nada más la gloria, el bien, el disfrutar, el pasarla bien. Pero ¿quién está dispuesto a sufrir? ¿Quién? En mi vida, en los viajes que hemos hecho para la selva peruana y otros lugares, muchas veces no lo hemos pasado bien. Mejor dicho que muchas veces casi todas. Cada vez que hemos hecho un trabajo evangelístico, a veces pasamos frío, no dormimos bien, pasamos hambre, demasiado calor, cansancio, agotamiento, pero lo hacemos todo contento, porque es a lo que nos mandó el Señor. Como el amado Job le dice a su mujer, ¿acaso, mujer, vamos a recibir solo cosas buenas de Dios y las cosas malas no? No. Tenemos que estar contentos con todo, recibir lo malo y lo bueno. No tenemos que ser egoístas. Un hombre impresionante, ¿verdad? Que nos da cátedra de la vida cristiana. Muy interesante cuando el hermano Iván tocó por varias reuniones de matrimonio la persona de Job y el matrimonio y también de su esposa. Sacrificio. Ahora voy a hablar para concluir un poquito de alabanza. Alabanza. La verdad que fue difícil para mí hacer este mensaje. Que Dios me iluminara de este versículo que puedo hablar. Pero bueno, el Señor puso esto en mi corazón, que le estoy compartiendo. Alabanza. Cuando vino la palabra alabanza de este versículo a mi mente, yo pensé inmediatamente en la alabanza celestial. Y siendo que estamos pronto, en esta semana entrante, a celebrar lo que la gente le llama Navidad, quiero invitarte al libro de Lucas, en el capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Aquí, en el libro de Lucas, capítulo 2, vemos algo tan interesante, tan impresionante que me llamó la atención. En Lucas 2 vemos la anunciación y el nacimiento del Señor Jesucristo. La verdad es, bíblicamente hablando, que no hay ningún pasaje en toda la Escritura que nos mande Dios a celebrar la Navidad. Hay muchas cosas que no nos manda la Biblia a hacer, pero que la gran mayoría de la gente la hace. Y esta es una de ellas, donde el diablo es quien saca mucho provecho de esto. Pero bien, yo no estoy para hablar de esas cosas. Hoy estoy aquí para compartir lo que Dios puso en mi corazón acerca de la alabanza, pero una alabanza celestial, porque la alabanza que la gente canta hoy está basada muchas veces en otras cosas. Lucas capítulo 2, por favor, versículo 13. Dice, voy a leer mejor del versículo 8 por causa de contexto. Lucas capítulo 2, versículo 8. Dice, había pastores en la misma región que velaban, estaban atentos, y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. La noche de los hebreos estaba dividida en vigilias y se turnaban los pastores para cuidar las ovejas de los animales de rapiña, ladrones, que venían a comerse sus animales. Versículo 9.
Y aquí se les apareció o se les presentó un ángel del Señor. ¿A quién? Se me olvidó aquí. ¿A quién se le presentó un ángel del Señor? ¿A Herodes? ¿Al sumo sacerdote? ¿A los escribas? ¿A los ancianos? ¿A los fariseos? ¿A los saduceos? ¿A los herodianos? ¿A los políticos? ¿Al primer ministro de Israel? ¿A quién se le apareció un ángel del cielo? Había pastores, en versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Quiénes? Pastores, hermanos. Simples pastores de ovejas. ¿A quién se les va a dar una tremenda revelación? Qué interesante. Y esto era un temor. Primera vez que ven eso. Años haciendo el trabajo pastoral. Sin embargo, ahora fue una noche especial. 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo de Israel. Hay un solo pueblo en la Biblia, un solo pueblo. Se llama Israel. Nada más. La iglesia de Jesucristo, por la cual Cristo murió, como Efesios 5, 25 dice, es la iglesia. Cristo no murió por ningún pueblo, Cristo murió por la iglesia. Jamás la iglesia tomará el lugar del pueblo de Israel. No, porque nunca en la Biblia Dios echa dentro de un mismo saco a la iglesia con el pueblo. El pueblo de Dios es Israel, la iglesia está compuesta por hebreos y gentiles. Así que entendamos aquello. 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Imagínate tú, hermano, que el ángel del Señor se aparece con una tremenda gloria y les habla a sencillos y humildes pastores en Belén, en la ciudad nativa del rey David. Y el ángel le dice que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Versículo 12. Esto os servirá de señal. Usa la palabra señal. ¿Por qué usa la palabra señal? Porque el ángel está hablando con judíos. La señal o las señales nunca tienen que ver con la iglesia. Jamás. Con la iglesia Dios no usa señales. La iglesia tiene que creer por fe, no por ver ni tocar. Por fe. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Note que los ángeles sabían absolutamente todo y le dan una interesante pista de quién es ese Salvador que nació ese día en Belén. 13. Observa por favor. Y repentinamente, cuando el ángel anuncia esto, le voy a dar nuevas, una noticia fresquita que va a producir mucho gozo en el pueblo. Ha nacido en la ciudad de David un Salvador,
Cristo, el Señor. Y dice, esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, e inmediatamente cuando el ángel da esta noticia a los pastores, inmediatamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, imagínate que tiene que haber sido tan impresionante esa noche en Belén para los pastores. Ah, qué lindo hubiese sido estar allí, ¿verdad? Tal vez tú y yo hubiésemos caído desplomados, ¿verdad? A ver algo sobrenatural, algo inédito, jamás ocurrido. Versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, los ángeles cantando en el cielo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ese era el cántico. ¿Cómo habrá sido el sonido de aquel cántico? Muchas veces nosotros escuchamos y decimos, oye, canta como los ángeles. ¡Qué impresionante! Tiene que haber sido esa alabanza, ese cántico, oír en la quietud de la noche una multitud de ángeles cantando a unísono. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Y siguen cantando y cantando, cantando. La alabanza celestial. Qué maravilloso. Este fue un anuncio celestial y único a unos simples pastores, hombres humildes de campo. Fíjate que no fue a la alta sociedad, a el centro de Jerusalén. No fue así. Fue a los campos, a las afueras, a dar esta tremenda noticia. Capítulo 2 de Lucas, versículo 20. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Qué impresionante lo que ocurrió en aquella noche, que los dejó completamente sorprendidos y salieron a compartir lo que los ángeles les habían dicho. Alabanza celestial. ¿Cómo será? Si tú eres un hijo de Dios, como yo tengo esa certeza, vamos a oír y verlo en el cielo. Amén. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Estamos hablando de alabanza celestial, no de los canturreos que hacemos aquí, que muchas veces estamos cantando, ni pensamos en la letra de la alabanza. Apocalipsis capítulo 5, en el versículo 12, por favor. El que tiene, perdón, en Juan 5:12, aquí sí. Y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la gloria y la alabanza.
¿Quién? Jesucristo. Es a Él a quien debemos dar toda la gloria. Es por esa razón que el ángel vino a humildes y simples pastores, porque ellos fueron capaces de salir corriendo y anunciar lo que se les dijo. No hubiese sido lo mismo si hubiese llegado a la cúpula de Israel de aquel entonces. Capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 17, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Fíjense que esto se cumple y se cumplirá porque está escrito. Está escrito en la palabra de Dios inspirada. Capítulo 19 del mismo libro de Apocalipsis. 19, versículo 5. Dice la escritura: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decían: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¡Qué impresionante el cántico que oyó Juan y experimentó! Quizás se le pusieron sus vellos así, parados, al oír lo que el Señor le mostró. La alabanza. ¿A quién estamos dando la alabanza? ¿A quién das tú toda la gloria y la alabanza? Veamos la iglesia primitiva en el libro de los Hechos y en el capítulo 2. Por favor, en tu Biblia. Hechos capítulo 2. Aquí en Hechos capítulo 2, en el versículo 47, dice: alabando a Dios, la iglesia primitiva, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Desde un inicio, la iglesia, desde que el Espíritu Santo se derramó en la tierra, comenzó a alabar a Dios. Mucha gente hoy está alabando a cualquiera. Muchas alabanzas hoy son dedicadas al diablo y la gente no tiene idea. Y aún que se cantan en las propias iglesias. Nuestra alabanza ha de ser al Señor Jesucristo con nuestros labios. Capítulo 4 en Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 4. Veamos lo que nos dice el versículo 8. 4, 8. Aquí el Señor nos dice lo siguiente, capítulo 4, versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. Vemos la eternidad del Señor Jesucristo, porque Él no tiene principio ni tiene fin. Siempre Él ha sido. Siempre. Capítulo 19 de Apocalipsis. Dije 19, perdón. Es
capítulo 5, perdón. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. 5:11 de Apocalipsis. Apocalipsis 5:11. Y miré, sigue escribiendo Juan, cuando el Señor nos llevó al cielo a ver estas cosas. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la alabanza, la gloria y la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. La pregunta es entonces, nosotros hoy, en el siglo XXI y en el siglo XX, en el siglo pasado, ¿a quién le estamos dando la gloria y la alabanza? ¿A quién debemos darle la gloria y la alabanza de hoy en más, según la Biblia? A Jesucristo. A nadie más. Porque Él era, es y ha de venir. Él siempre ha sido. Y Él, dice la Biblia, como ya hemos visto en varios pasajes, lo merece todo. ¿A quién estás sirviendo tú? Con la vida que Dios te ha dado. Colosenses, para concluir, por favor. Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Veamos, por favor, en Colosenses, capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo, Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esa es la única forma bíblica de adorar al Señor Jesucristo. ¿Cómo? Con cánticos espirituales, basados en himnos, en la palabra de Dios. ¿Dónde encontramos los himnos? En la Escritura, la palabra de Dios. Hoy en día, muchas de las alabanzas no mencionan nada de lo que dice la Escritura. La palabra Cristo, la palabra Jesucristo, la palabra Dios, la palabra Espíritu Santo, la palabra Biblia, entre muchas otras, no aparecen en las alabanzas en el día de hoy. Fíjate en las letras. Fíjate en las letras. La única palabra que se usa a veces es la palabra Señor. Pero lastimosamente en el español, la palabra Señor se refiere también no solo a Dios, sino también al hombre. Señor Muñoz, señor Gómez, señor Pérez. En el griego, la palabra Señor, que es Kurios, se refiere única y exclusivamente a Dios. 17. Versículo 17. Colosenses 3, 17. Y todo lo que hacéis. Fíjate cómo Pablo concluye aquí. Y todo lo que hacéis. Sea de palabra o de hecho. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Por medio de quién? Del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el único digno de toda gloria y alabanza. Toda gloria
y alabanza. Y nota cómo el mundo ha engañado a la humanidad. De años de años, el diablo ha usurpado en esta fecha que se va a celebrar la semana entrante, que en el mundo le llama la Navidad, ha usurpado el lugar de Cristo a través de lo que nosotros en Chile llamamos Viejo Pascuero, Papá Noel, Santa Claus, o como quiera que tú le llames. Él, ese hombre vestido de rojo, se lleva toda la gloria. Él es quien le trae regalo a los niños, en circunstancias que Cristo, como dijo el ángel a los pastores, os doy nuevas de gran gozo a todo el pueblo. La salvación eterna. Y por otros pasajes también sabemos nosotros en la Biblia que Cristo murió por todo el mundo. Jesucristo hablando con Nicodemo le dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, no importa nación, tribu, lengua, etcétera, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué estás tú sacrificando por el Señor? Dios sacrificó a su Hijo. El Hijo voluntariamente se dejó sacrificar para poder dar la vida eterna a la humanidad. ¿Qué estás sacrificando tú? ¿Y a quién en tu vida cristiana estás dando la alabanza? Son preguntas que tú has de contestarte con sinceridad. Oremos. Gracias, Padre. Gracias por este versículo que nos hace pensar en estas dos palabras, sacrificio y alabanza. Te ruego que tú bendigas grandemente a nuestra iglesia, que cada creyente que la compone sea firme y se tome de Cristo. Porque lo que viene para el mundo no es nada bueno. Al contrario. Y sin Cristo, nada podemos hacer. Tenemos que estar tomados de Él. Bendice a nuestra iglesia y a cada hermano que la compone, como también a mis hermanos que estaban viendo este mensaje. Úsanos para tu gloria y para tu honra, y si hemos de sufrir por Cristo, debemos hacerlo de corazón. Y alabar al Señor con sinceridad, porque Él, el Señor Jesucristo, es digno de toda alabanza, gloria y honra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Gracias una vez más por haber estado con nosotros y espero que esta enseñanza te haya motivado en tu vida. Que Dios te bendiga y te guarde. Gracias.